Ahora sí. Bueno, Ahora sí, basta compartir pantalla, profe. vamos a dar paso al tema del día de hoy, que es un repaso de los temas que se vieron para el examen parcial. Hablamos al principio de los números reales y recuerden ustedes que todos los números que forman parte de la recta numérica, desde menos infinito hasta más infinito, incluyendo el cero, pues son los números reales, ¿verdad? Números reales positivos, llamados números naturales enteros, números fraccionarios positivos, números fraccionarios negativos y los números negativos. Se encuentran los números racionales ahí también y los números irracionales. Un número racional es aquel que tiene un comportamiento repetitivo o finito en la fracción. Y el número irracional es el que no es repetitivo y son números muy distintos, ¿verdad? No es el 1.41, 42, 41, 42, no es, sino que van como pi es un número irracional. Bueno, hablar de las operaciones que se hacen con los números reales, pues la suma, la resta, la multiplicación, la división. Vimos por ahí al principio cómo era la jerarquización de las operaciones. Acuérdense que primero van las raíces y las potencias, luego la multiplicación y la división, y por último la suma y la resta. ¿Sí? Los paréntesis angulares son los que nos marcan las operaciones que debemos realizar primero, luego los paréntesis rectangulares que le llaman corchetes y al final las llaves, ¿verdad? Entonces, para poder resolver cualquier eh, operación numérica, pues que contenga signos eh, de agrupación, pues entonces vamos a respetar esa jerarquización. Bien. Disculpe, maestro, ¿nos puso la jerarquización en alguna presentación de estas? No, no, viene ahí en el texto, pero nada más acuérdense, primero tienen que hacer lo que está dentro de un paréntesis circular, luego lo que está fuera del paréntesis circular. Por ejemplo, si yo tengo 4 paréntesis 8 más 4 y cierro paréntesis, pues es 8 más 4, 12 y luego eso lo multiplico por el que está afuera, que es 4, 48, ¿sí? Entonces ahí hay esas reglas o, eh, de jerarquización que aparecen siempre cuando vamos a hacer operaciones. Eh, Luego se vieron algunos otros elementos, ¿no? Hablamos de las leyes de los signos. Eso sí lo voy a repasar. Vamos a empezar aquí nuestro repaso. Quiere decir que a partir de aquí pueden venir preguntas en el examen. Bueno, cuando las leyes de los signos, cuando se realizan operaciones algebraicas, el resultado de estas es, número 1, al sumarse algebraicamente 4 menos 8. Recuerden que eso es una suma algebraica, aunque tenga un signo menos y el 4 tenga un signo más. 4 menos 8 es menos 4. ¿Por qué? Bueno, pues siempre prevalece el signo del mayor, ¿verdad? Menos 4 más 8 es igual a 4. El signo del mayor es 8, entonces queda positivo. Menos 4 menos 8 es igual a menos 12 y 4 más 8 es igual a 12. Signos iguales se suman, signos contrarios se restan, quedando el signo del mayor. ¿Sí? Tenemos el ejemplo con el más 8 menos 4, queda el 4 positivo, y menos 8 y más 4 queda el menos 4 como resultado. Número 2, al multiplicarse, 4 por 8 es igual a 32, 4 por menos 8 es igual a menos 32, menos 4 por 8 es igual a menos 32 y menos 4 por menos 8 es igual a 32. Bueno, más por más resulta en un signo más. El caso de 4 por 8, ¿verdad? Más por menos resulta en un signo menos. 4 por menos 8
igual a menos 32. Menos por menos resulta en un signo más. Menos 4 por menos 8 igual a 32. Y menos por más resulta en signo menos. Menos 4 por 8 igual a menos 32. Aquí es signos iguales, pues te dan el signo positivo. Signos contrarios te dan signo negativo. ¿Alguna pregunta? En la división, que nada más faltó hacer aquí esta división, la regla es la misma, ¿no? Si yo tengo en lugar de 4 por 8, tengo 4 entre 8, pues el resultado es también positivo. Si yo tengo 4 entre menos 8, pues el resultado va a ser negativo. O bien si tengo menos 4 entre 8, el resultado es negativo. Y si tengo menos 4 entre menos 8, el resultado es positivo. Aplica tanto al multiplicarse como al dividirse. ¿Sí? ¿Hay dudas? No. Ok. Bueno, vamos a brincarnos hasta las reglas de los exponentes. Acuérdense que las reglas de los exponentes simplifican realizar operaciones, simplifican en mucho las actividades, las operaciones que se hacen en el álgebra, ¿no? o en muchas otras herramientas que nos brinda la matemática. Acuérdense que un exponente es el número al cual se eleva una base, ¿sí? Le llaman exponente o potencia. Aquí nosotros tenemos un ejemplo. El primero dice a elevado a la potencia m. A es la base y m es la potencia. Si tenemos la misma base, esto es importante, si tenemos la misma base y hay un producto de estos, las potencias, aunque sean distintas, se suman. Por ejemplo, aquí tenemos a a la m por a la n. El resultado es a la m más n, ¿sí? Si yo tuviera y al cuadrado por y al cubo, pues el resultado sería y a la quinta, ¿verdad? Los exponentes se suman. Pero si yo tengo x cuadrada, y cuadrada, pues ahí no puedo sumar nada, ¿no? Esa es una expresión de la cual no se pueden hacer ninguna simplificación. X cuadrada, y cuadrada quedan tal cual. ¿Por qué? Porque las bases son distintas, x y y. Pero si yo tengo x cuadrada por x a la sexta, pues el resultado va a ser x a la octava. ¿Sí? Bueno, la regla número 2, que puede ser el orden o puede ser distinto, pero cuando yo tengo una expresión a la n y todo eso lo está elevada a una potencia m, pues el resultado es a y el producto de las potencias que aparecen en la expresión, en este caso n por m. Si yo tengo a elevado al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado, pues va a ser a la cuarta, ¿sí? 2 por 2 es 4. O a elevado al cubo y todo eso elevado a la quinta, pues va a ser a la quinceava, ¿sí? Los exponentes se multiplican. Regla número 3. Si yo tengo una fracción elevada a una potencia n, eso equivale a elevar el numerador, tanto el numerador como el denominador, a esa potencia n. Si yo tengo un medio elevado al cuadrado, equivale a elevar 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, ¿sí? O si tengo 2 tercios elevado al cubo, equivale a elevar 2 al cubo sobre 3 al cubo. Todo número elevado a una potencia 0 es 1, ¿sí? Es decir, si yo tengo una expresión donde el resultado es que
ese número se eleva a una potencia 0, entonces el resultado es 1. A la 0 es 1, es decir, 5 a la 0 es 1, 2 a la 0 es 1, 10 a la 0 es 1, ¿sí? Pueden ustedes verificarlo, eso muy sencillo en su calculadora. La regla número 5, si yo tengo una fracción donde las bases son las mismas y el exponente es distinto, ¿cuál es la simplificación de este? Bueno, pues es restar los exponentes. Es decir, A va a ser igual, esta fracción va a ser igual a elevada a la m menos n. De ahí que se desprenden muchas simplificaciones algebraicas, ¿verdad? Que hay y que se ven en los ejercicios que se han hecho en las actividades. Si, por ejemplo, yo tuviera 4 o 2, perdón, x al cuadrado sobre x, pues va a ser x a la 2 menos 1, equivale a x, ¿sí? ¿No se escucha un ruido de una nieta por ahí que los interrumpa? ¿O sí? Muy poquitito, pues. ¿Sí se escucha? Hasta que usted Denme, dice. Problema, pero denme, no pasa nada. denme un minuto para ir a decirle que guarde silencio. No pasa nada. ¿No? ¿No les interrumpe? Ok. No, hay una disculpa, profesor, yo estaba trabajando y lo dejé prendido ahorita en un momento, no me di cuenta, me cayó gente, disculpe. No se preocupe. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe, sí se ve. Sí. Okay. Sí, una pregunta, Regla número 6. si llega a salir la ¿Perdón? cantidad del producto, en este ejemplo 5, si llega a salir negativo, es independiente, ¿verdad? Digamos que m perdón, sea menor y n mayor, si sale negativo, es independiente, ¿verdad? No, te queda a la menos n, que va a ser la número 8. Y se puede entonces hacer el cambio a esta modalidad para terminar. Claro, si la expresión 5 te resultara en un número elevado a una potencia negativa, eso equivale a la 8. Entonces su expresión sería 1 sobre a elevado a la n. Ah, interesante, gracias. Sí, o sea, imagina tú, anoten ahí números, ¿no? Pongan una variable, la misma a o la x o la y, la que quieran, y anoten x, por ejemplo, en el número 5, ¿no? X a la 4 sobre x al cuadrado. Pues el resultado va a ser x a la 2, porque 4 menos 2 es 2. Pero si fuera x al cuadrado sobre x a la 4, el resultado sería 2 menos 4, que sería menos 2. ¿Sí? Y luego ya esa expresión se convertiría en el inverso de esa expresión, es decir, 1 sobre x al cuadrado. Esta sería x a la menos 2, equivale a escribir 1 sobre x al cuadrado. Y ya la potencia te queda positiva. ¿Sí? Enterado, gracias. Muy bien. La regla número 6, si yo tengo un producto de dos números dentro de un paréntesis y elevado a la potencia n, pues eso equivale a elevar cada uno de los términos a la potencia correspondiente. Es decir, si yo tengo a por b, todo eso elevado a la n, equivale a multiplicar a la n por b a la n. ¿Sí? Todo esto Entonces, pero nuevamente una pregunta, profe. Si un problema nos llega a resultar terminado como el 5, ¿está bien que lo digamos así o es preferible terminarlo como el 8? Bueno, es que la expresión final sería la del número 8. Sí, es como si me dejaras el 4, por ejemplo. X a la 0 es el resultado. Y yo te estoy preguntando el valor de X. Tú me dices, es X a la 0. Sí, pero X a la 0 es 1. O el valor que tú me des, el que sea de X va a ser 1. ¿Sí? Sí, no sé si me explico.
Ok, ¿sí? ok. Entonces, sí, Igual que acá tiene- me dejas x a la menos 2. Está bien, pero sé que eso se puede simplificar, que va a ser igual a 1 sobre x a la 2, ¿no? así como las fracciones impropias para ponerlo en enteros, Así es. enterado. Bien. Bueno, ahora la regla número 7, pues sabemos que todo número elevado a la potencia 1, pues es el mismo número, ¿verdad? No cambia el resultado. A la 1 es A, ¿sí? Esas reglas tenganlas, bueno, lo que estoy viendo aquí de repaso, pues tenerlo ahí a la mano en el momento de un examen o una actividad, ¿no? Nos ayuda mucho acudir a estas reglas, a las leyes de los signos, y eso nos facilita resolver por ahí algunas cuestiones. Bueno, luego pasamos a las ecuaciones lineales. Ya suponemos que hemos realizado operaciones con expresiones algebraicas, es decir, sumas, restas, multiplicaciones. Y si bien la división es muy poco usual y muchos la consideran muy compleja, es menos práctica hacerla. Lo que se hace con mucha frecuencia en los problemas algebraicos, pues esa es la suma y la resta, ¿verdad? Y la multiplicación. La división, pues aquí, por ejemplo, yo tengo en este ejemplo, y sobre y menos 4, ¿verdad? Ahí tendríamos que hacer una división. Pero bueno, ahorita ese no es parte del tema. Eh, ya suponemos que ya hicimos operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y nos pasamos a las ecuaciones lineales, a resolver ecuaciones lineales, ¿sí? ¿Cómo sabemos que una expresión algebraica es lineal? Bueno, pues cuando la variable está elevado a la potencia 1. En otras palabras, cuando la variable no tiene exponente o no tiene potencia. Aquí yo tengo x más 2 es igual a 3, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Bueno, pues x la vamos a despejar y pasamos el 2 al lado derecho. En el argot matemático se dice que le restamos un menos 2 para eliminar el 2 que tenemos ahí. X más 2 menos 2 es igual a 3, ¿verdad? Menos 2. Entonces el 2 y el menos 2 se van del lado izquierdo y del lado derecho me queda 3 menos 2 es 1. Por lo tanto, el resultado de x es igual a 1. ¿Sí? En una expresión que tenga fracciones, como en el caso que tenemos aquí. ¿Cómo se resuelve esa expresión? Bueno, pues sabemos nosotros que una de las reglas en la solución de ecuaciones algebraicas, pues es el pasar de un lado al otro del signo igual con la operación contraria. Si yo arriba hice x más 2, lo pasé con signo menos del lado derecho, y si estuviera con positivo, lo pasaba al otro lado con negativo. Esos errores son muy frecuentes que se cometan. Tengan mucho cuidado. Acuérdense que pasar de un lado al otro, uno de los términos debe de pasar con el signo contrario, ¿sí? Y en el caso de las fracciones, bueno, pues se pasan multiplicando, ¿no? En el caso que tenemos aquí, y sobre y menos 4 es igual a 6. ¿Cómo resuelvo esta ecuación lineal? Pues el y menos 4 lo paso multiplicando del lado derecho. Aquí está dividiendo, pasa multiplicando, ¿sí? Por eso tenemos y igual a 6 por y menos 4, ¿sí? Estas son las operaciones algebraicas, esta es la multiplicación. ¿Cómo se obtiene esa multiplicación? Bueno, pues se multiplica el término que está fuera del paréntesis por cada uno de los términos que están adentro. En algunas de las actividades he encontrado errores donde suman, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí hubiera sido el caso x y más 4, me lo ponen 4y,
y luego lo multiplican por 6 y da 24y. Y eso es un error muy, 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 muy grave, ¿no? O sea, ahí tenemos que revisar mucho cómo estamos haciendo las operaciones. Bueno, en este caso multiplicamos el 6 por y y luego el 6 por el menos 4, por lo tanto me queda 6y menos 24. La expresión entonces va a convertirse a una de y es igual a 6y menos 24. Tenemos y del lado derecho y y del lado izquierdo. Tenemos una y positiva del lado derecho mayor que la del lado izquierdo. Por lo tanto, pues es conveniente pasar la y del lado izquierdo al lado derecho con signo menos y el 24 para el lado izquierdo con signo más. Entonces va a ser 24 igual a 6y menos y. Términos semejantes se suman, 6y menos 1y, pues me quedan 5y. 24y va a ser igual a 5y. Para saber el valor de y, despejo o divido toda la expresión entre 5 y me va a quedar 24 entre 5 va a ser igual, 5 entre 5 es 1. Entonces 24 entre 5 va a ser igual a y. ¿Sí? ¿Dudas? No, profesor. ¿No? Bueno, y ahí termina, ¿verdad? 24 sobre 5 es igual a y. Ya no se hace la Nada más, división. no lo podemos simplificar, ¿verdad? Ok. Profesor, disculpe, y si se hiciera al otro lado el 24, no pasa nada, ahí no alteraría el producto, sería el resultado igual. Porque a veces por costumbre tendemos más a dejar la la letra, perdón, se me fue la variable. La variable, gracias. La variable del lado izquierdo y los números del derecho. No, si lo pasas del lado izquierdo, mira, hazlo ahí con tu pluma o tu lápiz y tienes y igual a 6y menos 24, ¿no? O sea, partes de aquí, de lo que voy a sombrear, ¿sí? Partes de ahí. Dices, y es igual a 6y menos 24. Bueno, yo la y la quiero del lado izquierdo. Bueno, pues brincas el 6 para el lado contrario y te va a quedar menos 6y más y igual a menos 24. ¿Sí? El resultado va a ser menos 5y igual a menos 24. Y va a ser igual a menos 24 sobre menos 5. El resultado va a ser positivo, ¿verdad? Las leyes de los signos, menos entre menos da más. Entonces y es igual a 24 quintos. El resultado es exactamente el mismo. Gracias, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahí vienen en el examen algunas ecuaciones lineales para que pues se den el tiempo de hacer unas cuantas más, pero todo está en ese orden, ¿no? Despejar la variable a la cual nosotros queremos llegar, pero bien tener presente que no podemos sumar términos que no sean semejantes. Términos semejantes son aquellos que no tienen variable y que son números o constantes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí arriba 3 menos 2, pues estos ya son términos semejantes, 3 menos 2, ¿sí? Y en el caso de abajo tengo 6 menos y, ahí sí ya son términos semejantes. Entonces ya los puedo sumar algebraicamente. Pero en este caso, del lado derecho que tengo x más 2, estos no son términos semejantes. X más 2 no equivale a 2x, ¿sí? Ese es un error. Acuérdense, solamente los términos semejantes se suman o se restan, pero todos se pueden multiplicar y dividir y el resultado puede quedar expresado como este que tengo yo aquí, y sobre y menos 4, o simplemente x más 2, ¿sí? Bueno, luego vienen las ecuaciones cuadráticas. Primero, pregunto, ¿qué dijimos que era una ecuación lineal? Que no está en ningún exponente. El exponente de la variable es 1.
el No, exponente de la variable. Perdón, sí, Ok. sí. El exponente de la variable es 1. ¿Sí? Si ya tiene un exponente elevado a una potencia mayor que 1, pues la siguiente es la ecuación cuadrática. ¿Sí? Es decir, el exponente más alto de una variable es 2. Y así tenemos el caso general, ¿no? Es ax cuadrada más bx elevado a la 1 más c elevado a la 1. Expresé o le quise anotar ahí los exponentes para que pues viéramos que sí hay un exponente en la x, pero como es 1 se omite. Y la c, que es un número real, también va a estar elevado a una potencia 1, ¿verdad? Entonces, esta es la forma general de una ecuación cuadrática. ¿Cuáles son los elementos de una ecuación cuadrática? Bueno, pues la x elevado al cuadrado, ¿sí? Que es la variable cuadrática. La a es el coeficiente numérico de la variable cuadrática. X elevado a la potencia 1 es la variable lineal. Y b es el coeficiente numérico de esa variable lineal. Y por último, c, que es el coeficiente numérico independiente o bien llamado a veces constante. ¿Por qué? Porque este no va acompañado de ninguna variable. Si se fijan, esta expresión disminuye, ¿no? X cuadrada, X, y aquí hay una X a la 0. Es un 1, ¿sí? Entonces, los números, las letras A, B y C representan números reales, ¿sí? Bueno, ahí no hay ninguna duda. Hay dos métodos para resolver las ecuaciones cuadráticas. Uno, cuando es muy sencilla la expresión, lo podemos hacer a través de la factorización. Y el otro, pues lo podemos hacer a través de la fórmula general que tenemos aquí. ¿Cómo es o en qué consiste la factorización? La factorización, recuerden que es la descomposición de una expresión algebraica o matemática a su forma más simple, ¿verdad? Descomponer una expresión a una forma más simple. Así, por ejemplo, si yo tengo x cuadrada menos 2x menos 3 igual a 0, esta es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Porque tengo una variable elevado al cuadrado, aunque el signo menos de la b sea negativo, eso no importa, y menos si el signo de la c es negativo, del 3. Aquí, en esta expresión, ¿cuánto vale a? En esta expresión. ¿Cuánto vale a? 1. 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale b? 2. 2. No. Menos 2. Menos 2. ¿Sí? ¿Y cuánto vale c? Menos Menos 3. Menos 3, ¿verdad? Eso no lo olviden porque en la fórmula general se van a sustituir esos valores. Bueno, ¿cuáles son para factorizar? Bueno, pues tengo esta expresión. Lo que hacemos, abrimos dos paréntesis y anotamos el primer término en cada uno, ¿verdad? ¿Cuál es? Pues es x. X y x. Aquí esto me dice que se va a multiplicar, ¿sí? Lo que está dentro de este paréntesis se va a multiplicar por lo que está dentro de este otro paréntesis. ¿Cómo completo estos paréntesis? Bueno, pues primero es abrirlos y poner la variable x. En segundo lugar, hay que encontrar dos números. Es donde nosotros empezamos a pensar, ¿verdad? Y es donde nos ayuda luego el resolver ecuaciones. Nos ayuda a pensar, a buscar solución a problemas, solución a ciertos conflictos que no le encuentro una respuesta, pero pensando de otra forma lo puedo resolver. Y en el álgebra, pues nos dice que encontremos dos números que multiplicados den menos 3 y sumados den menos 2. Es decir, un número que al multiplicarlo por otro me dé menos 3 y que al restar el primero del segundo me dé un menos 2. Bueno, pues si nos ponemos a pensar, decimos menos 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 menos 1, menos 2. ¿Sí?
Entonces ya tenemos los dos valores, x menos 3 por x ¿El menos 1 es positivo o negativo, profe? El 1 es Positivo. positivo, porque si tú multiplicas menos 3 por más 1, te da menos 3. Menos por más da menos, ¿verdad? Y si sumas el menos 3 y el más 1, se queda el signo del mayor, que es el menos 3, negativo, menos 2. Entonces los dos números son menos 3 y más 1. Enseguida, pues vamos a hacer la igualdad, igualamos a 0, x menos 3 igual a 0, y x más 1 igual a 0, y despejo x. El 3 lo paso del lado derecho y me queda x igual a 3, y el 1 lo paso del lado derecho y me queda x igual a menos 1. ¿Sí? Aquí lo que faltaría hacer es igualar este a 0 y el siguiente igual a 0. ¿Verdad? Despejamos esos dos valores de x para encontrar sus números. X igual a 3 y x igual a menos 1. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos, puede ser opcional, ¿verdad? La cuadrática tanto por este método como por el de la fórmula general. Sí, la fórmula general lo puedes resolver, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hay otro caso, hay varios casos de cuadráticas que se pueden resolver factorizando, ¿verdad? Aquí únicamente pues vemos las ecuaciones lineales y la fórmula general, que esa es la que sí aparece en el examen. Sin embargo, pues quise ver esta parte de la factorización por si alguno lo quiere resolver o viene una ecuación cuadrática sencilla como la que vimos al principio. Este es otro caso, tenemos 6w al cuadrado, ¿verdad? No, aquí ya voy a emplear la ecuación cuadrática, perdón. Esta expresión 6w al cuadrado es igual a 5w, pues es una cuadrática, ¿verdad? Donde a es igual a 6, la x cuadrada se sustituye por w cuadrada, 5w es b por x, y no tengo c sería 0, ¿verdad? Entonces mi expresión quedaría, si paso el 5w del lado izquierdo, la expresión se quedaría como 6w al cuadrado menos 5w igual a 0, ¿verdad? Esa es una ecuación cuadrática, aunque el coeficiente numérico, la constante, sea 0, ¿sí? Bien, ¿cómo sustituimos estos datos en la cuadrática? Bueno, pues, aunque aquí parece que hice la factorización, pero bueno, nos vamos con la cuadrática, ¿no? Porque se nos va el tiempo. La cuadrática, yo tengo que es x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esa es una fórmula general que pues de memoria se la saben la gran mayoría, ¿no? Todos nos la aprendemos para que pues no se nos olvide resolver una cuadrática. Fíjense que aquí dice menos b. ¿Qué significa que aparezca el menos b? Bueno, pues que le voy a cambiar el signo a la b. Si aquí lo tiene negativo, acá lo voy a poner positivo. Entonces, sustituyendo aquí me quedaría 5, ¿sí? ¿Estamos? Y luego, más menos, quiere decir que va a haber dos resultados. ¿Por qué hay dos resultados? Porque tenemos una x al cuadrado. Y las ecuaciones cuadráticas tienen dos resultados. Acá nosotros, en los ejercicios anteriores, encontramos dos resultados de x. X igual a 3 y x igual a 1. ¿Sí? Ambos satisfacen la ecuación. X cuadrada menos 2x menos 3 es igual a 0. Ambos. Bueno, estoy en la cuadrática. Este es menos b, es decir, 5. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Aquí ponemos entre paréntesis menos b. Si gustan, no, lo que pasa es que esta no está copiada toda la fórmula y no pudiera sustituir los valores, pero háganlo ustedes así como lo voy señalando, ¿no?
sería raíz cuadrada y luego un paréntesis. Dentro del paréntesis escriban menos 5, cierren el paréntesis y lo elevan al cuadrado. Profe, la primera es 5 positivo más menos, ¿verdad? Sí. Y luego raíz cuadrada, abres un paréntesis y escribes menos 5, lo cierras y lo elevas al cuadrado. Y luego menos 4 veces, o sea, el 4. Abres un paréntesis. Dentro del paréntesis escribes el valor de A, en este caso es 6. Entonces va a ser 4 entre paréntesis 6 y luego abres otro paréntesis y el valor de C es 0, entonces pones en ese paréntesis 0. Y todo sobre 2A, es decir, sobre 2 por 6, que te va a dar 12. Entonces, lo que está dentro de la raíz se va a hacer primero. Y primero se van a multiplicar y elevar primero también al cuadrado la b, ¿no? Entonces tenemos menos 5 al cuadrado, te queda 25. ¿Sí? Menos 4 por 6, 24. Por 0, 0. Entonces el resultado dentro del radical va a ser 25. ¿Sí? Raíz cuadrada de 25. ¿Qué vas a tener entonces como resultado? Vas a tener 5 más menos la raíz cuadrada de 25 sobre 12. ¿Sí? Eso te va a quedar menos, perdón, 5 más menos 5, porque ya le sacas la raíz al 25, te va a quedar 5 más menos 5 sobre 12. Menos 5 más 5 es 0. Sobre 12 es 0. Un valor de X es 0. Y el otro es menos 5 es menos 10. Sobre 12, menos 10 décimos. Esos son los resultados, menos 10 doceavos, perdón. ¿Sí? ¿Y qué va a ser este que está aquí? ¿Sí? Estos. 10 doceavos equivale a 5 sextos. ¿Estamos? Y el otro resultado es el 0 sobre 12. 0, ¿verdad? Uh-huh. Me imagino. Ok. Afirmativo. Bueno, entonces hay que hacer les dejé ahí una ecuación cuadrática acá abajo para que la revisen, sustituyan los valores, lo hacemos rápidamente. Si esta ecuación cuadrática que está acá abajo la quiero sustituir por la fórmula general, pues voy a escribir menos b, es decir, 13, ¿verdad? Más menos raíz cuadrada de menos 13 al cuadrado. Menos 4 que multiplica a 1, cierro paréntesis, abro otro paréntesis y anoto el 36. Todo eso sobre 2 por 1, que es 2. Entonces es 13 por 13 menos 4 por 1 por 36. Y a ese resultado hay que sacarle la raíz y le sumamos la b. Y en otro caso se lo restamos. Y ambos los dividimos entre 2 y me va a dar 2 resultados para U. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Sí están ahí? Sí, aquí estamos. Sí, estamos haciéndolo. Dije, ya se fueron. Bueno, vamos a ver ahora las desigualdades. ¿Ven la diapositiva de desigualdades? Sí. Vale. Bueno, desigualdades. Este es el mismo archivo que vimos la semana pasada, para que, pues, si lo tienen ya en el video que se vio, ¿no? Simplemente recordar que
que este concepto es muy importante. Una desigualdad es un enunciado que establece que un número es menor o mayor que otro. En lugar de un signo igual, como en las ecuaciones, se usa el símbolo mayor que o el de menor que. Perdón, profe, es la de valor absoluto lo que estamos viendo. Ok, entonces estamos mal. Ahora sí, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, Ok, ese es el de la semana pasada. Recuerden que sobre la recta numérica o recta de números reales, todo número a la izquierda es menor que el de la derecha. Así yo tengo que C es menor que B y C es menor que A. C es menor que 0. B es menor que 0 y B es menor que A. ¿Sí? Si yo ¿cómo los expreso? Pues como tenemos aquí abajo, ¿no? C menor que B, B mayor que C o C menor que B, B menor que A o A mayor que B, o bien A mayor que C. Todo número a la izquierda de otro es menor y por tanto todo número a la derecha de otro es mayor. Menos 8 y menos 2, ¿cuál es mayor? Menos 2. Menos Menos 2. 2. Y el menos 8 es menor, ¿verdad? Para que no en el momento de encontrar luego el intervalo, es importante ubicarlos en la recta numérica y que no se salgan o sea, el intervalo es hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta ese concepto de que todo número a la izquierda es menor de otro número que está a la derecha de este. Los símbolos, pues ya los conocen ustedes, ya vieron, hicieron algunos ejercicios. Hay otros símbolos como el menor igual, que es el menor, pero con como un guión abajo, ¿verdad? Y el mayor igual, semejante al signo mayor que, pero con una línea como guión abajo. Se define A menor o igual que B si y solo si A es menor que B o A es igual a B. Por eso decimos A es menor o igual a B. A es mayor o igual a B si y solo si A es mayor que B o bien A es igual a B. No sé si quieran que veamos las reglas de las desigualdades, porque Sí, pues se Sí, van por a favor, nos interesa la 3 y la 5, sí. Dice, suponiendo que A es menor que B y X está entre A y B, entonces A es menor que X y X es menor que B. Ejemplo, 0 es menor que 9. Y el 7, pues el 7 es mayor que el 0, pero menor que el 9. Entonces lo podemos poner 0 menor que 7 y 7 menor que 9. Es cuando les hablo de los intervalos, ¿verdad? Es importante mantener esa nomenclatura, ese orden que se escribe. Si dos desigualdades tienen sus símbolos apuntando hacia la misma dirección, se dice que tienen el mismo sentido. Aquí yo tengo esta expresión, la de 0 menor que 7 menor que 9, están en el mismo sentido. De lo contrario, se dice que son de sentido opuesto, es decir, o que una tiene un sentido contrario a la otra. ¿Sí? Por ejemplo, 4 menor que 6, pero 6 es mayor que 5. Esta es una expresión con sentido contrario y las anteriores son con el mismo sentido, que pueden ser todas con mayor que, ¿no? 8 mayor que 4 y 4 mayor que 2. Reglas para las desigualdades. Si A es menor que B, entonces, ¿sí? A más C es menor que B más C. El sentido de la desigualdad permanece igual. Es decir, si le sumamos
un número real a ambos lados de la desigualdad, el signo o el sentido de la desigualdad no se altera. Igual si se los restamos, A menos C es menor que B menos C, si la expresión fuera A menos B, ¿sí? En el caso de que A es mayor que B, la situación es la misma. A más C va a seguir siendo igual que mayor que B más C. A menos C va a seguir siendo mayor que B menos C. La número 2 dice, si A es menor que B, ¿sí? A es menor que B y C es mayor que 0. Quiere decir que si no lo multiplico por 0, pues me va a dar un número real, ¿verdad? Si lo multiplicara por 0, pues sería 0. La expresión no tendría sentido. Si yo tengo, por ejemplo, A por C menor que B por C, no me va a alterar el sentido de la desigualdad. Ejemplo, 4 menor que 6. Si multiplico ambos lados por 2, va a ser 4 por 2 menor que 6 por 2. La igualdad se va a mantener. 8 es menor que 12. Si los divido, A sobre C es menor que B sobre C, va a permanecer el mismo sentido. Es decir, si 4 es menor que 6 y ambos lados los divido entre 2, 4 entre 2 va a ser 2 y 6 entre 2 va a ser 3. 2 es menor que 3. En ambos casos las desigualdades mantienen el mismo sentido, ¿sí? Fíjense aquí, sumas, restas y multiplicar o dividir, pero por un número mayor que 0, es decir, por un número positivo. El sentido de una desigualdad debe de invertirse cuando multiplicamos o dividimos ambos lados por un número negativo. Entonces sí, hay que invertir el sentido de la desigualdad. Si A es menor que B y C es menor que 0, entonces A por menos C va a ser mayor que B por menos C. Ejemplo, tengo 2 es menor que 3, pero los voy a multiplicar por menos 1. Entonces me va a quedar 2 por menos 1 es menos 2 y ya no va a ser menor que menos 3. Por tanto, hay que cambiar el sentido de la desigualdad. Menos 2 es mayor que menos 3, ¿verdad? En la división es igual. A sobre menos C va a ser mayor que B sobre menos C. Ejemplo, 6 menor que 8, sí. Pero si divido 6 entre menos 2, me va a quedar menos 3. Y 8 entre menos 2 va a ser menos 4. Entonces menos 3 va a ser mayor que menos 4. Si tienen alguna duda en una operación, acudan a esta regla de las desigualdades y van a salir de la situación que se pudiera presentar. Número 4. Cualquier lado de una desigualdad puede reemplazarse por una expresión equivalente a ella. Si A es menor que B y C es igual a A, entonces C es menor que B, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que o tengo una expresión donde X es menor que 2, pero yo sé que X es igual a Y más 4, entonces Y más 4 es menor que 2, ¿sí? X es igual a X más 4. Sustituyo entonces en esta primera desigualdad. X menos 2 equivale a escribir Y más 4 es menor que 2. No vienen por ahí, creo, ejercicios con exponentes para las desigualdades. Sin embargo, bueno, pues estos no cambian de sentido, ¿verdad? Si los lados de una desigualdad son ambos positivos o negativos, entonces sus recíprocos respectivos estarán relacionados por un símbolo de desigualdad con sentido contrario a la desigualdad original. Si yo tengo 2 menor que 4, su recíproco, pues claro, un medio va a ser mayor que un cuarto, ¿verdad? Esa es, no porque cambie la desigualdad, porque lo dividí entre dos
números positivos. Lo que pasa es que escribí sus recíprocos. Y sus recíprocos, pues sí hacen que cambie el sentido de una igualdad. La número 6 dice, si ambos lados de la desigualdad son positivos y elevamos ambos lados a la misma potencia positiva, entonces la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. Si 0 es menor que A es menor que B, y N es mayor que 0. Es decir, N es un número positivo, ¿sí? A a la N es menor que B a la N. Bueno, pues la raíz cuadrada de, o la raíz N de A es menor que la raíz N de B. El ejemplo lo tenemos acá abajo. ¿Dónde está? X menor que 2. Ah, no, es este. Oh, caray. Este. Ejemplo, 0 menor que 2, 2 menor que 4, y n es igual a 3. Bueno, pues 2 al cubo es menor que 4 al cubo. 2 al cubo es 8, y 4 al cubo es 64, ¿verdad? 8 es menor que 64. Si yo le saco la raíz cúbica al 2, pues se va a hacer más pequeño que la raíz cúbica al 4. ¿Sí? Por tanto, el sentido de la desigualdad se mantiene. Esto lo vimos la clase pasada o la sesión pasada, que se aplican las reglas de las desigualdades, dan como resultado las llamadas desigualdades equivalentes, cuya solución es exactamente la misma que la original. Así, si tenemos una desigualdad como 2 paréntesis x menos 3 es menor que 4, pues hacemos toda una serie de pasos, ¿verdad? Para ir dejando sola la x, y si no hacemos una división o multiplicación por números negativos, el sentido de la expresión va a ser el mismo. Pero si divido sobre un número, algo sobre un número negativo, si lo hago de un lado, pues me va a cambiar el sentido de la desigualdad. O si lo multiplico por un número negativo, me va a cambiar el sentido de la desigualdad. Lo que generalmente hacemos es dividirlo, ¿no? Y eso nos hace que la desigualdad cambie de sentido. Aquí tenemos este ejercicio donde el sentido de la desigualdad es el mismo, no cambia, ¿verdad? Porque se divide el 10 entre 2, que es positivo. Entonces sigue siendo el mismo sentido de la desigualdad. Si fuera menos 2x menos 6 menor que 4, ya la circunstancia cambia, ¿no? El menos 2 pasaría del lado derecho con su signo menos, y la desigualdad cambiaría. X mayor que 10, que menos 10 medios, o X mayor que menos 5. Bueno, hasta ahí tienen preguntas. No, profe. Bueno, voy a pasar a ver lo del valor absoluto para cerrar con eso el día de hoy. No lo vimos la clase pasada, se nos fue el tiempo, pero es algo, pues, considero yo un poco más sencillo que las desigualdades, ¿no? Y que las cuadráticas y todo lo por allá arriba. Bueno, el valor absoluto, a la distancia desde el 0, aquí me faltó una H, que me está fallando en mi máquina. Si alguien de ustedes sabe por qué me falla la G y la H en mi teclado, pues se lo voy a agradecer. Son dos teclas que me cuesta no se escriben a la primera, le tengo que oprimir. Y si hay que cambiar la computadora, me dicen, pero se me hace Hay que mandar limpiar el teclado. Se puede mandar limpiar. No, que me lo limpien. Ok, porque son las dos del medio, la G y la H. Pero muchas gracias. Ya obtuve algo todavía más en esta clase. Bueno, a la distancia desde el 0 hasta el número X se le llama el valor absoluto de X.
y se denota de esta forma, es decir, entre dos líneas paralelas, ¿verdad? Hagan de cuenta que son como las vías del ferrocarril y en medio está una X, ¿verdad? O alguien lo quiere imaginar de alguna otra forma, dos paredes y en medio está una X. Bien, esta es la forma convencional de identificar el valor absoluto de un número, el valor absoluto de X. Esa X puede ser cualquier número que esté dentro de la recta numérica. Un ejemplo de valor absoluto, bueno, pues si decimos que el valor absoluto de 5 es igual a el valor absoluto de menos 5 es igual a 5. Quiere decir que hay una distancia de 0 a 5 y de 0 a menos 5 igual, ¿sí? A la distancia desde el 0 hasta el número X se le llama el valor absoluto de X. ¿Estamos? Ecuaciones con el valor absoluto. Yo tengo una ecuación, por ejemplo, 7 menos 3x. Este no es un paréntesis, me dice que es un valor absoluto. 7 menos 3x es igual a 5. ¿Sí? ¿Qué me dice esta ecuación? Dice que 7 menos 3x está a 2 unidades del 0, tanto a la izquierda como a la derecha. Serían 5, ¿no, profe? Perdón. 5 unidades. Sí. A la derecha. Bueno, pues, ¿cómo lo resuelvo? Por un lado va a ser 5 a la izquierda. Es decir, 7 menos 3x va a ser igual a 5. 7 menos 3x va a ser igual a menos 5. Resuelvo ambas ecuaciones. Simplemente despejo x. Menos 3x va a ser igual a 5. El 7 está positivo, pasa negativo del lado izquierdo. Menos 3x se baja igual y aquí ya se restan 5 menos 7 menos 2. X va a ser igual a menos 2 sobre menos 3. Menos entre menos da más, entonces x es igual a 2 tercios. Este es el primer resultado de x, ¿sí? El segundo, 7 menos 3x igual a menos 5. El del lado izquierdo, pero como el 5 tiene signo negativo, se suman. Y me queda menos 12. 3 menos 3x igual a menos 12. X va a ser igual a menos 12 sobre menos 3, que va a ser igual a 4. Ahí tengo yo ya el resultado de esta ecuación, ¿sí? Aquí también van a ser siempre dos valores. Dos valores, sí, siempre. Gracias. Profe, la última vez en los ejemplos, en los ejemplos estuve haciendo, bueno, en las tareas anteriores, esto lo resolví por desigualdades, no así en forma de factorización. No hay problema, ¿verdad? No, si llegas al mismo resultado no hay ningún problema. Muy bien. Porque vienen desigualdades con valor absoluto. Y aquí es muy práctico tener presente esta tablita, ¿no? La desigualdad cuando D es mayor que 0, ¿sí? Recuerden que D es un número, si es mayor que 0 es un número positivo, ¿sí? ¿Cuáles son los casos y cuáles son las soluciones? Ya no vamos a hablar acá arriba de una igualdad. Esta es una ecuación con valor absoluto. Se resuelven de esa manera y así como se ve de simple, así es. Simplemente un caso muy complicado pudiera ser que esta expresión tuviera otras formas, ¿no? A lo mejor con un paréntesis y unas fracciones, pero no van a aparecer así en los exámenes. Algo similar a esto es lo que ustedes van a encontrar ahí. En el caso de las desigualdades, ya no es una ecuación, sino es una desigualdad con valor absoluto. Hay 4 casos. Cuando el valor absoluto es menor que D,
cuando es mayor que D, cuando es menor o igual a D, o cuando es mayor o igual a D. Es decir, D es un número mayor que 0. ¿Cuál es la solución? Bueno, para el primer caso, la solución es menos D menor que X menor que D. ¿Sí? Vamos a ver cuál es ese caso. Yo tengo X menos 2, valor absoluto es menor que 4. Si se fijan, es esta expresión que está aquí. X menor que D. Pero claro, ya es una expresión. X menos 2 equivale a lo que es X y menos 4 equivale a menos D. Entonces, X menos 2, valor absoluto, es menor que 4. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Bueno, pues me dice que la solución se da de la siguiente manera. Menos D, es decir, menos 4, va a ser menor que la expresión que me está dando, menor que 4 positivo en este caso. Entonces va a ser menos 4 menor que X menos 2 y eso menor que 4. Paso el 2 del lado derecho, izquierdo de la desigualdad y queda menos 4 más 2. Y el 2 también lo paso del lado derecho, 4 más 2. Entonces, sumando términos semejantes, va a quedar menos 4 más 2 es igual a menos 2, menor que X, y X menor que 4 más 2, 6. Este resultado de aquí abajo es el de la desigualdad. ¿Sí? Fíjense cómo aquí me dice X menor que D. Bueno, pues este es el caso. X menos 2 menor que 4. ¿Sí? Lo que esté dentro de las barras es el valor de X. 3 menos 2X menor o igual a 5. ¿A cuál se parece? No lo alcancé a ver, profe. Perdón. La 9. La lámina 9, sí. 3 menos 2X menor o igual a 5. Menor o igual a. Es el segundo. El segundo. X menor o igual a D. La respuesta va a ser menos D menor o igual a X menor o igual a D. ¿Sí? Es similar a la de arriba. Aquí, si se fijan, los signos, perdón, el sentido de las desigualdades permanece. ¿Sí? Así de sencillo vamos a resolverlo. 3 menos 2X menor o igual a 5. Bueno, pues menos 5 es menor que 3 menos 2X, menor o igual que 5. Hago el mismo procedimiento, despejo la X y me va a quedar 4 mayor igual que X, mayor o igual que menos 1. ¿Pero por qué me queda esto? No porque yo haya esperado ese resultado, sino que al momento de hacer las divisiones, dividí entre menos 2 y entre menos 2, ambos lados, entonces cambia de sentido, ¿sí? Cambia de sentido la desigualdad. Sin embargo, al final, para reescribir o escribir el resultado correcto, debo de hacerlo así. Menos 1 es menor que X, y X, menos 1 es menor o igual a X, y X es menor o igual a 4. Como si fuera en la recta. ¿Perdón? Como si fuera en la recta. Exactamente. Así son todas. Menos 2 es menor que X, y X es menor que 6. Así es como debe terminar siempre, ¿verdad, maestro? Así es. Con el valor de la recta. Así es. Ese comentario de su compañero es muy importante, ¿no? Siempre debe determinar ese resultado en ese sentido. Bueno, siempre y cuando X esté aquí, ¿no? Vamos a ver en otros casos que tenemos, cuando X es mayor que D, pues van a ser uno u otro, es decir, X menor que menos D o X mayor que D, ¿sí? Para esto ya no tengo ejercicio aquí, pero lo tenemos en nuestra pantalla. Es X mayor que D, X mayor son los dos mayores.
Sí, es el ejemplo 3 que viene en la página 81 de su libro. Ejemplo 3, página 81. De 3 menos 2x. Ejemplo 3. No, es el que dice x más 5 es mayor o igual que 7. Ah, ya lo vi, sí. ¿Mandé? Disculpe, profesor. Ya lo ubiqué. Disculpe, hay compañeros que están solicitando entrar, ¿aún los puede admitir? Pues sí, ya sería nada más para la despedida, porque si hasta eso no me ha fallado la voz, pero ya la siento muy caliente. O estoy tomando medicamento. Nada más era una persona así. Lo importante es que lo estamos grabando y lo pueden ver, ¿no? Bueno, aquí yo les voy a pedir que resuelvan los últimos 2 casos. Vienen aquí en el libro. Es el ejercicio ejemplo 3, ¿verdad? X mayor que 5, mayor e igual que 7, que es el que tenemos aquí. Esos que están aquí. El mayor que D y mayor o igual que D. Estas dos son muy similares sus soluciones, y en este caso son una u otra. Aquí no se hace la misma operación que en la de arriba. Fíjense aquí cómo el sentido de la desigualdad cambia. Cuando es un mayor que, hacemos una con una X menor que D y la otra con una X mayor que D. Hay que hacerlas de esta manera. ¿Sí está claro? Lo que corresponda a X menor que lo que sea D. O X mayor que D. Y van a haber 2 resultados. Y en el cuarto caso es mayor o igual a D. Bueno, pues es X menor o igual a menos D o X mayor o igual que D. No es lo mismo que los de arriba. Arriba los signos ambos quedan iguales en el mismo sentido. En estas 2 de abajo cambian, ¿sí? Si se fijan, cambian los 2. ¿Sí? No ubico, profe, en algún ejemplo de esos en el libro, o lo estoy viendo muy rápido, creo. Sí, están en la página 81. También ese, el del último. El X más 5 mayor o igual que 7. Y arriba está uno que es, déjame ver si está el mayor que. Es X más 5 mayor o igual que 7 y menos 5 menor o igual que 3. Esos dos ejercicios. X menos 5 menor que 3. Es que dice Ahí menos. viene. Sí, 5. No, X menos 5 menor que 3, ¿verdad? X menos 5 menor que 3. Sí, practiquen esos ejercicios. Acá tenemos el ejemplo 3, el ejemplo el 4. inciso A, X más 5 mayor o igual que 7, ¿verdad? Vamos a tener 2, un X más 5, si es el caso de mayor o igual que 7, que es este de abajo, vamos a tener una X menor o igual que menos 7 o X mayor o igual que menos 7. Digo que 7. Es el ejemplo 3 y el ejemplo 4 del 81, entonces. Okay. Así es. Tengan a la mano este cuadrito que les doy y que nos lo da ahí el autor para resolver las desigualdades con valor absoluto. Apliquen lo que está escrito ahí. Lo que está dentro, lo que es el valor absoluto, siempre va a ser la X. Sustitúyanla donde aparece X. Y D es el coeficiente numérico que me va a decir si es mayor
menor o igual, como dijo su compañero, el que está en la recta numérica. Si está del lado izquierdo, es menor que. Si está del lado derecho, pues va a ser mayor que. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, pues les deseo mucho éxito en el examen. Sé que con lo que vimos ahorita pueden tener un mejor resultado. Claro, no todo está aquí. Revisen o hagan algunos ejercicios con lo que vimos y pues cubrimos con eso lo que nos está marcando el programa, ¿verdad? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Ya revisé sus actividades. Hay quienes sacaron muy buena calificación, a otros no les fue muy bien, pero les anoté ahí los errores que cometieron. Lo importante es que las actividades se hacen, se mandan, se entregan, y eso va sumando en la calificación, ¿verdad? Eso ya es importante. Lo verdaderamente perjudicial es que no hagan las actividades, ¿sí? Que se queden ahí como creyendo que van a esperarse al final para pasar el examen. Y pues algunos lo logran, ¿no? Se van a extraordinario, dicen yo no hago nada, hasta el extraordinario lo paso, y lo pasan, y pues qué bueno, ¿verdad? Esos serían quienes ya han llevado la materia en muchos de los casos. Pero bueno. Maestro, ¿también son 2 oportunidades en matemáticas? Son dos matemáticas. Son 2 oportunidades en el examen, sí. Ok, gracias. ¿Y en tiempo cuánto es? En el examen son Ok. 120, me parece que 120 minutos. ¿En cada oportunidad? Sí. Ok, muchas gracias. Para servirle. Muy bien, jóvenes, pues muchas gracias. Agradezco su presencia el día de hoy y no se vayan sin antes tomar la fotografía de la sesión, ¿sí? Prenden su camarita los que puedan, los que no, pues los veo a la distancia. Ahí va. Listo. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro, por el repaso. Una pregunta. No sacaron dudas. Gracias. ¿Me puede Hasta permitir luego, un momento, buenas profe? Mielecito con limón, profe, para que se recupere.